¿Qué pasó, mis queridos chivermanos, chivermanas? ¿Cómo andan? Qué gusto saludarlos de nueva cuenta, Villavilla. Por acá estamos de vuelta de lleno con la cobertura del rebaño sagrado. Una nueva ilusión para las Chivas de cara a este nuevo certamen. Vamos a ir revisando poco a poco cómo está el panorama del plantel que en estos momentos tiene a disposición Gabriel Milito para encarar el torneo de apertura 2026. Agradecerles, por supuesto, cada una de las visualizaciones que nos otorgaron su preferencia en esta cobertura de la Copa del Mundo. La verdad es que hubo muy buenos resultados, muchachos. Y bueno, todavía falta, por supuesto, la final, pero ya este jueves arranca el torneo. Este jueves se juega el partido del Necaxa contra el Atlante y de ahí nos vamos. Jueves, viernes, el sábado, el rebaño sagrado se presenta contra los Diablos Rojos del Toluca en el Estadio Akron, así que vamos a desmenuzar en este video cómo se encuentra la situación actual del plantel del Guadalajara, con las incorporaciones, con las bajas, un comparativo de lo que ha sido el cambio del equipo con respecto a hace un año, cómo se encontraba el plantel de Chivas hace un año y cómo se encuentra actualmente, que es considerado, de acuerdo con la página esta de Transfer Market, el plantel más valioso no solamente de México, es el plantel más valioso de la CONCACAF. Así que vamos a ir desmenuzando poco a poco cómo están las perspectivas de Chivas para este semestre, en donde va a encarar la Leagues Cup, que prácticamente es iniciando este segundo semestre del año. Se jugarán 2-3 jornadas y luego daremos paso al torneo contra los de la MLS. Y también, por supuesto, la Liga MX, que es lo que realmente a la gente de Chivas nos interesa que gane el equipo, aunque también por ahí pelear la Leagues Cup se convierte en algo importante porque ya tiene mucho tiempo que el Guadalajara no abre las vitrinas de ninguna competencia, ¿no? Entonces me parece que también competir y pelear por ganar la Leagues Cup estaría muy bien dentro de los objetivos del Guadalajara con este plantel que se ha armado. Si les parece, vamos a checar cómo estaba el plantel de Chivas hace un año. Este gráfico que les mostramos es la convocatoria del Guadalajara en la jornada 17 del torneo de clausura 2025, es decir, hace un año, bajo el mando todavía de Gerardo Espinosa. Estaba Chivas en ese torneo en donde se fue Oscar García y donde en la última jornada contra el Atlas en el Jalisco necesitaba ganar para meterse al repechaje. Bueno, pues esta fue la convocatoria del equipo en ese momento y observamos que ya no están, por ejemplo, de los titulares, el Tala Rangel se mantiene, por supuesto, pero ya no está el Tiva, ya no está Raúl Martínez, Mateo Chávez, que se fue al fútbol de Europa. Él, pues, es un tema positivo dentro de la gestión del club que Mateo haya emigrado al fútbol europeo. Ya no está Eric Gutiérrez, ya no está Alan Pulido, ya no está Teun Wilke, es decir, de los 11 que arrancaron ese partido contra el Atlas, 6 ya no están en el plantel, ya ni siquiera están en el plantel. ¿Cómo cambian los equipos? Y esto es con respecto a un año. Entre los suplentes, Alan Mozo ya no está, Isaac Brizuela ya se retiró, Fernando Beltrán ya no está, el Chícharo no está, Kate Cowell no está, Yael Padilla no está. De los suplentes, el Oso es titularazo hoy en día, la Hormiga González tomó un protagonismo bestial de hace un año ahora, incluso pues mundialista con la selección nacional, y José Castillo se afianzó como uno de los titulares inamovibles de Gabriel Milito. De los que estaban como titulares, el Tala se mantiene, Miguel Gómez sigue como una de las alternativas de cambio, Romo titularazo y mundialista, el Piojo Alvarado titularazo y mundialista, y Camberos que se mantiene en el plantel buscando cada vez mayor protagonismo. Pero ¿cómo ha cambiado? Estamos hablando que son 12 de los 21 jugadores convocados, más de la mitad del plantel de Chivas que tenía hace un año, ya no están en el equipo, ¿no? Algunos están prestados, como el Tiva, por ejemplo, préstamo con opción a compra. Kate Cowell también se fue prestado, pero hubo otros, Beltrán, Brizuela, Mozo, Gutiérrez, que ya no siguen en el plantel y que habían sido piezas importantes. Ahora, un año después, ¿cuáles son las variantes? ¿Cuáles son las alternativas que tiene Gabriel Milito para buscar el título de liga, tomando en cuenta que el Guadalajara el torneo pasado prácticamente lo dominó de principio a casi el final, que se le fue el liderato en la última fecha, que Pumas le quitó el liderato al Guadalajara, y luego ya en la liguilla, sin los seleccionados, pues obviamente a Chivas le costó un poquito más de trabajo, pero hizo un papel, me parece, bastante digno
para alcanzar las semifinales y estar muy cerca también de eliminar a Cruz Azul y buscar la final del fútbol mexicano. Entonces, con el plantel, este es el armado que hoy en día tiene el Guadalajara. Hicimos el ejercicio tal y como hace 6 meses o antes de arrancar el torneo anterior, Chivas A contra Chivas B. ¿Cuáles son las fortalezas? Porque no solamente es tener un 11 muy competitivo. Pumas tenía un 11 muy competitivo en la final, pero ya en la banca no tenía elementos para echar mano y eso fue lo que le costó a Pumas, por ejemplo, perder el título el semestre pasado contra Cruz Azul. Guadalajara tiene un plantel muy completo desde mi óptica y desde la óptica también de las estadísticas, ¿no? Por ejemplo, el Chivas A. Ahí tenemos la formación que utiliza Gabriel Milito, el 3 o la línea de 5, el 5-2-3 o el 3-4-3, como ustedes lo prefieran ver, con el Tala Rangel de titular, por supuesto, aunque Wally hizo una muy buena liguilla. El Tala Rangel tuvo un gran mundial y, bueno, pues es el portero titular. José Castillo, Romo y Campillo, que formarían la zona defensiva, con los laterales, con Ledesma y el Cotorro, que han demostrado ser garantía absoluta. Y ahí ponemos al Oso González con Gobea, y no porque, o sea, a mí me parece que a lo mejor podría haber otra variante para titular en esa zona, por ejemplo, Brian Gutiérrez, pero estamos poniéndolo de acuerdo con lo que Milito utiliza, no con mis gustos, o con mi preferencia, ¿no? O con lo que yo me gustaría ver en la cancha del Guadalajara, sino con lo que Milito ha utilizado a lo largo de su proceso, y es Gobea con el Oso. Entonces ahí los tenemos, y en el ataque, Piojo Alvarado, Hormiga González, y ponemos ahí a Jordan Carrillo porque sabemos que Efraín Álvarez no estará disponible en este arranque del torneo por la intervención quirúrgica a la que fue sometido hace algunas semanas. Entonces ponemos ahí a Jordan Carrillo, que es uno de los refuerzos que tiene Guadalajara para este semestre. Esas son las Chivas A. Ahora, ¿cuáles son las alternativas? ¿Cuáles son los suplentes de estos Chivas A? En el arco, por ejemplo, pues está Oscar Wally, que ya demostró que puede hacerlo muy bien. Dani Aguirre, que podría entrar en el Chivas A. O sea, Aguirre, la verdad, ha tenido muy buenos torneos con Guadalajara. Se perdió gran parte de la liguilla por una lesión muscular, pero Aguirre podría perfectamente estar en lugar de Campillo o en lugar de Castillo o en lugar de Romo, incluso hasta en el medio campo, pero Aguirre y está como una buena alternativa. Luis Rey, que viene regresando ante la salida del Tiva Sepúlveda, pues ahí Luis Rey podría ubicarse como el suplente del líbero, ¿no? Entendiendo además que lo ha hecho de contención con el Puebla. Luis Rey podría ubicarse en esa zona, y Miki Tapias, que es de los defensas, tal vez el que menos minutos lo veremos en el terreno de juego, pero Tapias es el suplente natural de José Castillo. En las bandas, Miguelito Gómez, que ha podido jugar de lateral derecho o lateral izquierdo, pero sería el suplente de Richard Ledesma. Y del lado izquierdo ponemos a Jonathan Pérez, que no lo hemos visto verdaderamente con Chivas, solamente jugó 12 minutos el torneo anterior, pero ya con la pretemporada esperemos que Jonathan Pérez, que llegó como refuerzo el semestre pasado, a finales del semestre pasado, pues pueda tener cada vez más participación, y por lo que yo he sabido, a Jonathan lo vislumbran como el suplente del Cotorro. Ya veremos cómo va avanzando el tema. En el medio campo ahí están otras de las variantes que tiene Milito: Brian Gutiérrez o Kevin Castañeda. Y Kevin Castañeda, que incluso Kevin podría jugar más adelantado en lugar del Piojo, en lugar de Jordan, lo mismo que Brian. Le da estas incorporaciones de Kevin y de Jordan, le da un mundo de posibilidades a Milito para tratar de hacer diferentes alternativas ahí en la media cancha. Es una realidad. Entonces ponemos a Brian y a Castañeda. Y adelante, Santi Sandoval, que fue de las grandes revelaciones del primer año de Milito en el plantel, sobre todo en la liguilla del torneo pasado. ¿Qué liguilla se aventó Santiago Sandoval, que está nominado a novato del año? Y Efraín Álvarez ya cuando esté recuperado, y el Cuate Sepúlveda como el suplente de la Hormiga González. Sabemos que este 11, muchachos, tiene variantes diversas, porque en muchas ocasiones Milito ha jugado con doble centro delantero, es decir, Hormiga y Sepu y Marín. En estas primeras jornadas veremos qué tanto rodaje o no les da a los seleccionados, tomando en cuenta que si bien no tuvieron pretemporada, estuvieron realizando entrenamientos de altísima exigencia porque estaban en el plantel de México para el Mundial, ¿no? Entonces eso le da otra dimensión al equipo. Vemos que prácticamente tiene, si bien no en todas las posiciones, sí me parece que en la gran mayoría del campo, Chivas tiene 2 elementos
por posición. Es una realidad, me parece que sí lo han armado de buena manera. Después de las bajas que ya vimos, las altas que ha tenido Guadalajara en este periodo ya de Javier Mier al frente de la dirección deportiva, con Alejandro Manso y la nueva estructura que se presentó tras la salida de los españoles, pues con Efraín, Richard Ledesma, El Cotorro, Diego Campillo, Jonathan Pérez, Jordan Carrillo, Kevin Castañeda, en fin, la verdad, todas las variantes que ha tenido el Guadalajara, es un equipo que compite y que, por lo que se ha demostrado, tendrá que pelear el título. Verdaderamente Chivas tiene, me parece, la capacidad y el plantel como para pensar en ganar la Leagues Cup y también estar ahí en la final del fútbol mexicano. Ya después en la final 1000 cosas pueden pasar, pero estar ahí es el siguiente paso que tiene que dar el Guadalajara. Y además hay otras alternativas que ahí les ponemos debajo, que por ejemplo en la central, Ángel Chávez es alguien que de pronto lo hemos visto y que puede convertirse en una buena opción en caso de que alguno de los centrales falte. Samir Inda en el medio campo también, que ahora va a estar con la selección sub-20 buscando el boleto al Mundial sub-20 y también a los Juegos Olímpicos. Entonces Samir, Camberos y Sandoval no van a estar en el arranque del certamen y en gran parte de la Leagues Cup debido a esta convocatoria de selección. Pero bueno, Samir, Sergio Aguayo, que es otro centro delantero que vimos en la liguilla, Hugo Camberos, por supuesto, la importancia de Huguito Camberos y que ojalá en este semestre ya lo podamos ver cada vez con mayor presencia en la cancha, y Ricardo Marín, que es otra de las opciones. Entonces, aquí estamos viendo 22, 23, 24, 25, 26, 27 jugadores que tiene Chivas a disposición de Milito y que lo hace un plantel súper completo y que les decía, de acuerdo con las estadísticas, es el plantel más caro de la CONCACAF. Entonces, si bien esto no es parámetro para decir que se tiene que o que sea el mejor plantel del área, sí te da, y ya lo hemos platicado en muchas ocasiones, que entre cada vez estés más arriba en esa zona de los planteles más caros, pues más te acercarás a los títulos, porque el fútbol hoy en día, el que le invierte más lana es el que generalmente gana los trofeos, y lo vemos a nivel internacional, el Manchester City, Paris Saint-Germain, en fin. Pero a nivel local, pues también es una realidad que Tigres, América, Toluca, Cruz Azul son los equipos que más han estado ahí cerca de los trofeos y le han invertido mucha lana. Y Guadalajara pues ya siguió también esta fórmula de inversión y de ir limpiando un poquito el plantel de elementos que ya no habían tenido ese protagonismo que se buscaba cuando se contrataron. Entonces me parece que la situación así está, el plantel está muy, muy completo. Ahora, todavía queda mercado y no por el tema de las llegadas, porque me parece que el Guadalajara, si nada se mueve, así se quedará, pero por el tema de las salidas, que hemos visto que ha estado, la verdad, muy tranquilo todo el asunto de los rumores europeos por los seleccionados, por Brian, por la Hormiga, por el Tala, no tanto por el Piojo o Romo, que ya son un poquito más grandes que ellos, pero es una realidad que todavía el mercado no termina y podría haber noticias o podría haber novedad respecto a este tema y que esto pudiera cambiarse. Pero bueno, en esta semana, a 3 días de que arranque la participación de Chivas en el certamen, este es el plantel que está a disposición de Gabriel Milito. Me parece es un muy buen plantel que claro puede tener en el Chivas B o en el Chivas A sus diferencias. Ustedes podrán poner el de las Chivas B en las Chivas A, pero es lo importante que tengas varias opciones para poder tomar en consideración, muchachos. Así que ustedes, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven al plantel del Guadalajara? ¿Qué es lo que se le debe exigir a Chivas para este semestre? Insisto, me parece que competir por los 2 torneos. Ahora sí a Chivas se le tiene que poner en ese escalón de que debe estar en las finales de la Leagues Cup y tratar de ganar eso, porque aunque es un torneo de menor relevancia para el aficionado mexicano, pues es un torneo que no deja de ser oficial ante la Liga MX y ante la MLS. Entonces, pues y ante la propia CONCACAF, porque da boletos para la CONCA Champions, que Chivas ya tiene su lugar asegurado en la CONCA Champions. Por eso la Leagues Cup, a diferencia del año pasado, en donde no teníamos lugar en CONCA Champions, que no se jugó en este 2026, ahora sí Chivas para el 2027 tiene el lugar asegurado en CONCA Champions. La Leagues Cup en ese sentido pierde cierta relevancia, pero hay que tratar de ganarla para que el equipo se empiece también a acostumbrar a levantar trofeos de nueva cuenta. Ya van 8 años del último título que fue en el 2018, ¿no? La de la CONCA Champions con Mati Almeida. Y en la liga,
pues el siguiente paso, si ya con Milito se llegó a cuartos de final, se llegó a unas semifinales, pues este torneo debe ser terminar dentro de los primeros 3 de la liga, 1, 2 o 3, 1 o 2 de preferencia, ¿verdad? Y en la liguilla llegar a la final es el siguiente paso. Fueron cuartos de final, fue semifinales y ahora con plantel completo, pues Chivas me parece que habría que apuntarlo como uno de los candidatos a salir campeón. Muchachos, ya lo saben, los leo en los comentarios, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y seguimos en contacto.